Su Alteza, ¿puedo preguntar la razón por la que se dirige personalmente a Inglaterra? Preguntó Diego, mi asistente, con curiosidad, mientras subía a bordo del barco conmigo. Dije que voy a fomentar las buenas relaciones con Inglaterra y a firmar un tratado de no agresión. ¿No es así? Inglaterra, la nación que, a partir de la batalla de Waterloo en 1815, consolidó su posición como la potencia más fuerte de Europa y que pronto sería conocida como el Imperio Británico. Si ese fuera el único motivo, bastaría con enviar a un diplomático. Según lo que he observado de sus movimientos hasta ahora, Su Alteza solo actúa cuando hay más de un beneficio en juego. Diego me miraba con ojos llenos de curiosidad. Es agradable que sea tan atento, pero empieza a resultar un poco inquietante, pensé. Cuando me pidió ser mi asistente, no me di cuenta, pero parece que su interés en mí es un poco excesivo. Está bien, te diré la verdad. La diplomacia es solo la razón superficial. En realidad, hay otro motivo. Sabía que había más. ¿Cuál es ese otro motivo? Es un secreto, respondí. Ah. Se lamentó. Es una broma. En realidad, planeo fundar una compañía de inmigración en Londres, confesé. La inmigración es una razón lo suficientemente importante como para que viaje personalmente a Inglaterra. Dime, ¿quién crees que será nuestro principal enemigo en el futuro? Sin duda, Estados Unidos. España ya no es un rival digno para el Imperio mexicano, y con Inglaterra y Francia no hay grandes conflictos de interés. Exactamente, respondí. La inmigración es clave, debido a Estados Unidos. Fomentar la inmigración no solo aumenta la población, el indicador más directo del poder nacional, sino que también quita posibles inmigrantes a nuestro enemigo. Por cada inmigrante que atraemos hacia nosotros, es uno menos que irá a Estados Unidos, lo que nos da el doble de ventaja. Las personas que no están insatisfechas con su vida no suelen abandonar su hogar y cruzar el Atlántico hacia un país lejano. Si logramos atraer inmigrantes al Imperio mexicano, en su mayoría serían personas que, en la historia original, probablemente habrían emigrado a Estados Unidos. En 1820, la diferencia de población entre México y Estados Unidos era de unos 3 millones. Pero en la década de 1840, la diferencia superaba los 10 millones. La inmigración fue una de las principales causas de este crecimiento. El vasto territorio de Estados Unidos permitió el crecimiento masivo de pequeños agricultores, lo que contribuyó en gran medida al aumento de su población. Sin embargo, la inmigración fue la causa directa de su explosión demográfica. No podemos dejar pasar a los irlandeses y alemanes, pensé. En la América moderna, después de los estadounidenses de origen británico, los grupos más numerosos son los de origen alemán e irlandés. El grupo británico incluye personas de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Cornualles. Si los alemanes e irlandeses son comparables en número a los británicos, te puedes hacer una idea de cuántos son. Aunque la gran hambruna irlandesa de 1845 aceleró la emigración, incluso antes de eso, muchos irlandeses ya se marchaban a Estados Unidos. A día de hoy, los irlandeses siguen sufriendo una opresión brutal, discriminación, persecución religiosa y una pobreza extrema a manos de los británicos. Dado que la mayoría de ellos son católicos, su integración en México sería bastante natural. Los inmigrantes alemanes practicaban diversas religiones según su región de origen, pero muchos de ellos también eran católicos. Una gran cantidad de alemanes, que sufrían de inestabilidad política y pobreza, eligieron emigrar a Estados Unidos. Si podemos atraer incluso solo al 30% de estos inmigrantes al Imperio mexicano, podríamos, al menos en términos de población, empezar a alcanzar a Estados Unidos. Para ejecutar este plan, decidí fundar una compañía de inmigración y firmar un contrato entre la empresa y el gobierno del Imperio mexicano. Es un acuerdo similar al que hizo Stephen F. Austin, el padre de Texas, con el gobierno imperial. Cada vez que mi empresa atrae a 100 familias de inmigrantes, se les otorga un incentivo en efectivo según el contrato. Los inmigrantes deben cultivar tierras baldías. Solo entonces se les concederá una porción de tierra de forma gratuita y se les otorgará una exención de impuestos durante 5 años. Este contrato fue posible en gran medida gracias a los esfuerzos de Agustín I, quien intervino para facilitarlo. Ya existía un precedente con Stephen Austin, y como los conservadores no se oponían tanto a la entrada de inmigrantes extranjeros, la oposición fue mínima. El contrato podría implicar un enorme gasto por parte del gobierno,
dependiendo del número de inmigrantes, por lo que no podía solicitarlo sin ofrecer nada a cambio. Con esta victoria frente a España y los logros diplomáticos que obtuve, debo asegurarme de que este contrato sea un éxito, pensé. En realidad, Agustín I me concedió este favor por ser su hijo. Si lo analizamos, es natural que el príncipe heredero contribuya al imperio, pero aún así, él trabajó para que el contrato se aprobara como una especie de recompensa. Diego, ¿dijiste que habías estudiado inglés? Sí, Su Alteza. En la universidad me enseñaron principalmente latín y francés, pero también estudié inglés, ya que pensé que sería útil, siendo uno de los idiomas más poderosos del mundo. Hiciste bien. Enséñame también a mí. Por supuesto, Su Alteza. Aunque ya tenía cierto dominio del inglés, el idioma de esta época era algo diferente. Así que, durante el viaje en barco, me dediqué a estudiar intensamente el inglés de este tiempo. Espero que disfrute su estadía en Inglaterra. Sí, Majestad. Gracias. El rey Jorge IV de Inglaterra se dignó a mostrarme su rostro al enterarse de mi llegada, pero, fiel a su posición como monarca de la nación más poderosa, se mostró con una altivez acorde a su estatus. Me dedicó apenas 5 minutos de su tiempo, intercambiando unas pocas palabras protocolarias antes de retirarse. Bueno, considerando que no le queda mucho tiempo de vida, al menos fue bueno verle el rostro, reflexioné. Jorge IV tenía 66 años y moriría el próximo año. A diferencia del rey, el gobierno británico no ignoró por completo al imperio mexicano. Las conversaciones más serias las tuve con el primer ministro. Su Majestad es mayor y no tiene mucha energía. Espero que lo comprenda, Su Alteza. Me explicó el primer ministro. Lo entiendo, respondí con una sonrisa. Por cierto, hemos escuchado que derrotó a España de manera magnífica. También resolvió los asuntos diplomáticos con gran destreza. Le agradezco, señor primer ministro. Arthur Wellesley, el hombre que derrotó a Napoleón Bonaparte y quien sirvió como el 25 y 28 primer ministro de Inglaterra. Me ha resultado bastante interesante el proceso por el cual derrotó a las tropas españolas en una sola batalla. Parece que había escuchado sobre mi victoria contra el ejército español. Las circunstancias fueron favorables, respondí modestamente. Ja, 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 es usted muy modesto. Sé que no fue tan simple. Tengo algo de conocimiento sobre tácticas militares. Usted también es muy modesto, señor primer ministro. Es el gran estratega que derrotó a Napoleón. Eso no fue más que una serie de coincidencias favorables. Napoleón Bonaparte era en realidad el mejor estratega. Por un momento, pareció sumergirse en los recuerdos de su viejo rival, pero pronto retomó la conversación. Creo que ya es hora de ir al grano. ¿Cuál es el motivo de su visita a Inglaterra? El primer ministro, de manera natural, guió la conversación hacia el tema principal. Nos gustaría firmar un tratado de no agresión entre el Imperio Mexicano y el Reino Unido. ¿Un tratado de no agresión es realmente necesario? Según tengo entendido, las relaciones entre nuestros países son bastante buenas. Desde que Napoleón vendió Luisiana a Estados Unidos, el país ha estado expandiéndose sin freno. Sé que también tienen disputas territoriales con las colonias británicas en Norteamérica, y quizás sería útil que tuvieran al menos un poder que los contuviera, ¿no cree? Hace poco tiempo, Gran Bretaña y Estados Unidos habían estado en guerra, por lo que sus relaciones no eran muy buenas. Sin embargo, los británicos no veían a Estados Unidos como un enemigo serio, sino más bien como unos insolentes. No fue sino hasta que vieron a Estados Unidos arrebatando territorios a México, expandiéndose hasta el Pacífico y librando batallas de gran escala en la Guerra Civil, que Gran Bretaña empezó a tomarse en serio la amenaza estadounidense. Es demasiado pronto para hablar de una acción conjunta contra Estados Unidos, pero la propuesta de un tratado de no agresión que sirva como una señal de advertencia sería razonable para ellos, pensé. Nuestro imperio mexicano es un cliente leal para Inglaterra. Pagamos religiosamente los intereses exagerados que nos imponen. Y últimamente, cuando resolvimos el conflicto con España, mostramos una actitud cooperativa con los británicos, así que tenía calculado que aceptarían esta propuesta. Estados Unidos no representa una amenaza directa para nosotros, pero como bien dice Su Alteza, no estaría mal tener un poder que los contenga.
Acepto. Gracias, señor primer ministro. Espero que nuestras naciones continúen manteniendo una relación amistosa. Ja, ja, ja. No se preocupe, Su Alteza. Gran Bretaña y el Imperio Mexicano serán grandes socios. El motivo oficial de mi visita a Inglaterra, el Tratado de No Agresión, se cerró con éxito. Es hora de comenzar con el verdadero trabajo, murmuré. En realidad, el tratado era solo una excusa para venir a Inglaterra. En esta época, era raro que un miembro de la realeza, y mucho menos un heredero al trono, visitara otro país de manera no oficial. Necesitaba una justificación para estar aquí. Claro, hubo casos especiales como el de Pedro el Grande, que viajó de incógnito para aprender carpintería y tecnología naval, haciéndose pasar por un obrero. Pero esa es una excepción muy rara. En el caso de Pedro el Grande, su identidad ya era conocida, en parte porque era un gigante de más de 2 metros de altura y muy difícil de pasar desapercibido. De todos modos, tengo que avanzar con el proyecto de inmigración, pero no puedo reclutar inmigrantes yo mismo. Al final, tendré que encontrar a un intermediario. A diferencia de México, donde había establecido numerosas conexiones en los últimos años, en Inglaterra no conocía a casi nadie. Había considerado traer a alguien de México para encargarse de los negocios, pero tratar con personas sería más efectivo si lo hacía un local. Así que decidí buscar a alguien adecuado en Inglaterra. Embajador, un placer conocerlo. Su Alteza, es un honor verle en Inglaterra. He escuchado sobre la reciente batalla y debo decir que me llenó de orgullo. Ja, 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 gracias. Como quizás ya sabe, el Imperio Mexicano y Gran Bretaña han firmado un tratado de no agresión. Sí, lo escuché. Es un gran logro, Su Alteza. Embajador, antes de marcharme de Inglaterra, quiero llevar a cabo un proyecto. ¿Podría presentarme a alguien que pueda ayudarme? Por supuesto, Su Alteza. Desde que llegué a Inglaterra, prácticamente lo único que he hecho es conocer gente. ¿Qué tipo de proyecto tiene en mente? El doctor José María Luis Mora era el diplomático mexicano designado en Inglaterra. Voy a establecer una compañía de inmigración. Necesito a alguien con buenas conexiones. Una compañía de inmigración. ¿Puedo preguntar en qué consiste exactamente el negocio? Es sencillo. Queremos atraer inmigrantes a México. A los inmigrantes se les otorgará tierra y exenciones fiscales, y a quienes logren traer un número considerable de inmigrantes, se les pagará. Ah, ya veo. Suena similar al contrato de empresario. Ahora entiendo mejor. Sí, piensa en lo que hace Stephen Austin en Texas, pero en lugar de estadounidenses, lo haremos con europeos. Tengo en mente a alguien, pero no es un aristócrata. No importa si hace bien el trabajo. ¿A qué se dedica? Bueno, es un detective, pero no es lo que podrías estar imaginando. ¿Un detective? Sé lo que es. ¿Un detective en esta época? Pensé. Al escuchar detective, la imagen que viene a la mente es la de Sherlock Holmes, pero en realidad, la mayoría de los detectives de este tiempo hacían trabajos muy similares a los de una agencia de investigaciones privadas. Supongo que alguien así sabría encontrar a la persona adecuada. Sí, tengo entendido que tiene una red de contactos bastante amplia. ¿Cómo es que conoce a una persona así? Bueno, eso es... Es una broma, dije con una sonrisa. Por favor, preséntemelo. Por supuesto, Su Alteza. No pasó mucho tiempo antes de que el embajador José me trajera al hombre en cuestión, Reginald Greenfield. La inmigración era una de las claves esenciales para competir con Estados Unidos en términos de poder. Y ahora, había llegado el momento de conocer al hombre que estaría al frente de ese ambicioso proyecto. He oído que eres muy bueno encontrando gente, ¿es cierto? Si me lo pides, puedo encontrar incluso a tu madre. Espera, no puedes hablar así frente a Su Alteza. La voz de Diego resonó por toda la habitación, ofendido por el tono irreverente de Reginald. Sin embargo, a mí me gustó esa actitud desfachatada. Diego, está bien, lo tranquilicé. Veo que llevas contigo a un fiel subordinado. Entonces, ¿qué asuntos tiene alguien como usted con alguien como yo? No solo se trata de encontrar gente. ¿Qué tal reunir personas?, pregunté. ¿Reunir personas? ¿A qué te refieres? Quiero que reclutes personas para que emigren al Imperio Mexicano. ¿Inmigración? No es imposible, pero es un trabajo bastante fastidioso. Llevaría tiempo,
y no parece algo que se pueda hacer una sola vez. Creo que paso. Escucha un poco más antes de decidir. De todos modos, no tienes demasiados clientes, ¿verdad? Dije, observando el viejo y vacío despacho de Reginald. Bien, escuchemos lo que tienes que decir. No tienes que ser tú quien reclute directamente. Eres bueno encontrando personas, ¿verdad? Entonces, podrías encontrar a alguien adecuado para gestionar el reclutamiento. ¿Quieres decir que busque a la persona adecuada y subcontrate el trabajo? Pero en ese caso, tendría que compartir el dinero con esa persona. ¿Cuánto piensas ofrecer? 100 chelines por cada 100 familias de inmigrantes. En esa época, un trabajador cualificado en Londres ganaba alrededor de 30 chelines a la semana, por lo que 100 chelines eran casi el equivalente a un salario mensual. Al convertir esos 100 chelines en pesos, equivalía a unos 25 pesos. El gobierno del Imperio Mexicano me pagaba 50 pesos por cada 100 familias, por lo que estaba invirtiendo la mitad de mi recompensa en esto. Los otros 25 pesos debían destinarse a suministros como alimentos, herramientas agrícolas y los costos de transporte para los inmigrantes. 50 pesos podría parecer una suma baja en comparación con lo que recibía Stephen Austin, pero en esta realidad, yo mismo había ajustado el contrato para reducir la recompensa, para evitar que fluyera demasiado dinero en manos peligrosas. El contrato original de Austin solo ofrecía una gran recompensa por las primeras 300 familias, y luego las compensaciones disminuían gradualmente. Ahora probablemente también estaría recibiendo unos 50 pesos por cada 100 familias. ¿100 chelines por cada 100 familias? No se sabe cuánto tiempo tomaría reunir tantas personas, y si además tengo que dividirlo, no es mucho. Se quejó Reginald. ¿Por qué piensas que es poco? Imagina que subcontratas a varias personas, no solo a una. Si te quedas con el 20% y repartes el resto entre 10 agentes, ¿qué te parece? Visto así, no parece tan poco. Pero eso es desde mi perspectiva. Para los subcontratistas, reunir 100 familias para ganar apenas 80 chelines no parece muy rentable. No creo que esto funcione. Reginald parecía pensar que reunir 100 familias era demasiado trabajo para tan poca recompensa, pero yo lo veía de otra manera. Piensa un poco más. Al principio también dijiste que parecía poco. ¿Qué quieres decir? Ya veo. ¿Sugieres que usen subcontratistas de segundo nivel? Si cada uno de ellos reúne solo 10 familias, no sería tan complicado. Reginald, iluminado por mi sugerencia, cambió su expresión indiferente por una más interesada. Exacto. No hay límite de tiempo, así que podrían hacerlo como un trabajo secundario. Le sugerí, resaltando otra ventaja. Es una idea brillante, aunque por alguna razón parece un poco despiadada. Despiadada. Para nada. Es un método que beneficia a todos. Tú solo necesitas gestionar a los primeros subcontratistas, y ellos, a su vez, gestionan a los de segundo nivel. Todos ganan, respondí con confianza. No estás equivocado. Casi me dejas llevar por tu dulce lengua, y olvido lo más importante. Todo esto solo funcionará si a los inmigrantes se les ofrecen suficientes incentivos. No me dirás que los traigas sin ofrecerles nada, ¿verdad? Vaya, parece que ha recuperado el sentido en el último momento. Pero, claro, también tengo esa parte cubierta. No seas ridículo. Hagamos esto. Tráeme a una persona adecuada para gestionar el reclutamiento. Cuando esté aquí, le explicaré los beneficios que ofreceremos a los inmigrantes, y según su reacción, sabremos si es suficiente. Me parece bien. Aceptó finalmente Reginald. Tráeme a un irlandés. Puedes hacerlo. La clase con mayor demanda de inmigración en este momento eran los irlandeses. Eso no será un problema. Lo tendré en un día. Perfecto. Contáctame aquí. Le entregué un papel con mi dirección. Al salir de la oficina de Reginald, le pregunté a Diego, ¿qué te pareció? Su actitud fue bastante irrespetuosa, pero no parece que le falte habilidad. De hecho, personas como él no son del tipo que estafan. Es más peligroso aquel que se deja llevar por la emoción y acepta sin pensarlo. Entiendo. Aunque su actitud fue impertinente, creo que cayó completamente bajo su propuesta. Su Alteza, como siempre, es usted admirable. No tenía opción. Acababa de introducir el concepto de ventas piramidales, que sigue siendo popular hasta hoy. Quizás podría ser recordado como la primera compañía piramidal en la historia.
Tal como había prometido, Reginald Greenfield se puso en contacto conmigo al día siguiente. Dijo que había encontrado a la persona adecuada y propuso que nos reuniéramos al mediodía. Lo importante es que sea el irlandés adecuado. Espero que así sea. Al día siguiente. Saludos, Su Alteza. Mi nombre es Liam Murphy. Encantado. Liam Murphy, el irlandés que Reginald había traído, parecía tener unos 30 y tantos años. Con ese nombre irlandés y su característico cabello rojo, no había duda de su origen. ¿Reginald te explicó lo básico? Sí, Su Alteza. Me ha hablado sobre las tareas que haremos y la recompensa que obtendremos. Ahora solo queda hablar sobre los beneficios para los inmigrantes, lo más importante, para poder decidir. Me alegra que vayamos directo al punto, pero antes, quiero asegurarme de que eres la persona adecuada para reclutar inmigrantes irlandeses. ¿Algo que decir al respecto? No me digas que solo eres irlandés de sangre, pero nacido en Londres. Nací y crecí en la Irlanda continental. Pero hace unos años, la situación económica empeoró tanto que tuve que dejar mi hogar y venir a Londres en busca de trabajo. Su respuesta fue tranquila y clara. Su apariencia reflejaba el desgaste de los años difíciles, pero en sus ojos se veía determinación y vitalidad, algo que me agradó. Entiendo. Entonces, te explicaré las condiciones para la inmigración. Dependiendo de la calidad de las tierras de asentamiento, ofreceremos al menos 100 acres de tierra virgen de forma gratuita para una familia de 5 personas. Si la familia es más pequeña, recibirán menos tierra. Además, tendrán una exención de impuestos por 5 años y se les proporcionarán herramientas agrícolas básicas y semillas. Esas condiciones son mucho mejores de lo que imaginaba. Sin embargo, el tema de la vivienda me preocupa un poco. Si no tienen casa, tendrían que ahorrar para construir una o vivir temporalmente con otra familia, ¿no es así? Es meticuloso. Está pensando desde la perspectiva de los inmigrantes. Pude percibir en él un sentido de responsabilidad por ayudar a sus compatriotas a emigrar. No tendrán que ahorrar para construir una casa. Básicamente, los colonos trabajarán juntos para construir casas de madera. Se les permitirá usar madera de los alrededores, siempre y cuando se comprometan a reforestarla posteriormente. ¿Qué te parece? Al igual que cuando construí la colonia de Sacramento, habrá carpinteros contratados para supervisar la construcción y los colonos colaborarán mutuamente en el trabajo. Liam Murphy, que había estado escuchando con una expresión seria, comenzó a sonreír a medida que hablaba. Las condiciones son tan buenas que me dan ganas de enviar a mi propia familia. Me encantaría hacer este trabajo. La mayoría de las zonas en Irlanda están tan empobrecidas que mucha gente se ve obligada a marcharse. Con esas condiciones, no tengo dudas de que encontraré a muchos interesados en emigrar. Al ver la reacción positiva de Liam Murphy, Reginald, que estaba escuchando, también mostró su aprobación. ¿Realmente son tan buenas las condiciones? Claro, con esto ni siquiera tendré que promocionarlo. Se correrá la voz sola y vendrán en masa. Parecían ser más que simples conocidos. Parecían amigos. ¿De verdad es así de bueno? Entonces, no parece una mala idea enviar inmigrantes, dijo Reginald, tras reflexionar un momento sobre las palabras de Liam. Luego, me dirigió una pregunta. Su Alteza, ¿hasta cuántos podemos enviar? ¿Hasta cuántos? ¿Te refieres al número de personas? Sí, ¿podemos enviarlos de manera ilimitada? Durante los próximos años, podrán enviar la cantidad que quieran. No te preocupes. Espero que cumpla su palabra, porque enviaré a muchos. Claro, pero recuerda que el incentivo será pagado después de la llegada. Una vez que los inmigrantes lleguen, recibirás el pago en el barco de regreso. No hay problema con eso. No creo que Su Alteza intente engañarnos. Ajá. No te preocupes por eso. Entonces, cuento con ustedes. Nos dimos la mano, sellando el acuerdo. Reginald cerró su oficina de detectives y aceptó convertirse en el director de la nueva compañía de inmigración. Yo mismo escribí las condiciones del acuerdo en un documento y lo firmé. Este documento servirá para ganar la confianza de los inmigrantes. Ah, por cierto, Reginald, además de la inmigración, necesitaría que encontrases a algunas personas. ¿Perdón? ¿No habíamos acordado que cerraría la oficina de detectives? Solo será ocasional. Te pagaré aparte por esos trabajos.
En ese caso está bien. Establecer la compañía de inmigración era, sin duda, el asunto más importante que tenía en Inglaterra. Pero, ya que estoy aquí, sería un desperdicio no aprovechar para llevarme a algún talento. En este momento, lo que más necesitaba México era tecnología en la industria siderúrgica. El hombre más destacado en ese campo, Henry Bessemer, estaba en Inglaterra. Fui personalmente a la dirección que Reginald había conseguido para mí. Agradezco su visita, pero nuestro Henry todavía es muy joven. Lo siento mucho, pero no será posible. Entiendo. Muchas gracias. Había fallado. Aún tiene 16 años. Sabía que este era su tiempo, pero no tenía claro su edad exacta. Tendré que esperar para intentar algo con el proceso Bessemer en el futuro. Un viaje en vano. Sí, 16 años es definitivamente muy joven. Además, incluso si lo llevase a México a esa edad, no había ninguna garantía de que pudiera inventar el proceso Bessemer. Todavía necesitaba más estudios y experiencia, y todo su entorno cambiaría si lo llevábamos ahora. Bueno, vamos rápido al siguiente. El siguiente en mi lista era James Beaumont Neilson, el inventor del método Hot Blast. Este método consiste en soplar aire caliente en el proceso de fundición de acero, lo que reduce considerablemente el consumo de combustible. No será fácil tampoco. Estamos en enero de 1829 y James había inventado el método Hot Blast en 1828. Eso significa que acaba de tener éxito hace muy poco tiempo. Lo que quiero no es solo una licencia de tecnología simple, sino el desarrollo tecnológico en México. Convencer a alguien que ya ha tenido éxito para que emigre sería difícil, pero sabía que había un punto que podía atacar. ¿Es usted el príncipe heredero del Imperio Mexicano? Preguntó James, sorprendido. Sí, lo soy. Si lo duda, puedo hacer que el gobierno británico lo confirme. He venido personalmente porque quiero reclutarlo. Le creo. Y le agradezco mucho, pero estoy satisfecho con mi vida en Inglaterra. Lo siento. Recientemente inventó el método Hot Blast y escuché que está trabajando en un negocio de licencias. ¿No ha pensado en dirigir su propia planta siderúrgica? Los negocios de licencias son comunes en la actualidad, pero en esta época no lo eran tanto. Había muchos riesgos de plagio, y la falta de claridad sobre cómo funcionaban los contratos hacía que este tipo de acuerdos fueran muy complejos de explicar. A pesar de eso, hay una razón para que se dedique a las licencias. No solo porque es un inventor y no un especialista en producción a gran escala, sino también porque gestionar una planta siderúrgica requiere de una enorme cantidad de capital, pensé. No es que no quiera, pero el negocio de licencias no requiere inversión de capital ni asumir riesgos directos, por lo que no es una mala opción. Si se muda al Imperio Mexicano y participa en el desarrollo tecnológico, le ofrezco el 3% de participación en mi empresa siderúrgica. Por cierto, esta empresa tiene un valor de 500,000 libras. ¿Eso sería 15,000 libras? No parece mucho. Comentó James, un tanto escéptico. Si viene a México y aplica el método Hot Blast y desarrolla nuevas tecnologías, estoy seguro de que crecerá rápidamente. Actualmente, soy el único con una planta siderúrgica a gran escala en todo el vasto Imperio Mexicano. Seguro escuchó que hace poco vencimos a España en una guerra. El Imperio Mexicano va a desarrollarse a un ritmo increíble. Visto así, no es una cantidad tan pequeña, pero aún así, dejando mi base en Inglaterra, lo pensaría 2 veces. Sabía que diría eso, por lo que tenía una carta bajo la manga. En ese caso, también le ayudaré con su negocio de licencias en Inglaterra. Después de todo, la patente ya está registrada y los abogados pueden encargarse de los litigios. Mientras usted trabaja en México, seguirá recibiendo ingresos de las licencias en Inglaterra. ¿Me está diciendo que haría todo eso por mí? Sí, James, usted lo vale. Si Henry Bessemer era una promesa futura en la siderurgia, James Neilson era el talento del presente. El valor que podría generar era inmenso, y esta oferta era solo un pequeño costo en comparación con lo que obtendría. De acuerdo, confiaré en usted, Su Alteza. Supongo que lo primero será estudiar español. Había logrado reclutar a un talento de primer nivel en la industria siderúrgica. ¿Ahora también quieres que busque técnicos de hiladoras y telares? No sé si esto es una empresa de inmigración o una agencia de reclutamiento. Se quejó Reginald cuando le pedí más especialistas. Eso no suena mal. ¿Qué tal si tu empresa también se dedica al reclutamiento? Después de todo,
Cuando tengas suficientes subcontratistas, no tendrás tanto trabajo, sugerí con una sonrisa. Ese es un problema para más adelante. Ahora mismo estoy extremadamente ocupado. ¿De verdad? ¿Has reunido a más personas? Como dijiste, ya empecé con los irlandeses y alemanes. También he encontrado 3 agentes más en esos lugares para reclutar a los inmigrantes. Ahora me pondré a buscar en Italia y Europa del Este. Había intentado sin éxito reclutar a Henry Bessemer y logrado convencer a James Nilsson. Todo esto me había tomado una semana. Durante ese tiempo, Reginald había reclutado a 6 personas más, lo que era casi una persona por día. Parece que está rindiendo bien, pensé. Bien hecho. Tómate tu tiempo con Italia y Europa del Este. Primero, encárgate de encontrar a las personas que te pedí. Está bien. Pero, ¿esto también me lo pagará aparte? Claro que sí. El siguiente elemento clave, después del acero, era la locomotora. Aunque podía construir sistemas ferroviarios por mi cuenta, lo que realmente necesitaba era una locomotora que funcionara bien. Podría desarrollarla yo mismo, pero no quería gastar más tiempo en inventos, como cuando estaba atrapado en la academia militar. En este momento, el país más avanzado del mundo, Inglaterra, ya había inaugurado su primera línea de ferrocarril 4 años atrás, y este año, en 1829, comenzaría a operar la locomotora Rocket en la línea Liverpool-Manchester. Esta es la primera locomotora realmente útil. Las anteriores eran demasiado lentas y tenían una eficiencia de combustible terrible, pensé. El desarrollador de la Rocket era George Stephenson, y fui a visitarlo para intentar convencerlo. Nos rechazó rotundamente, dijo Diego. Parece que ha tenido demasiado éxito aquí. George Stephenson había triunfado en Inglaterra, y no había ni una pizca de interés en trasladarse a México. No había espacio para ningún tipo de negociación. No se puede hacer nada, pero aún así conseguimos algo. De verdad, no lo vi. Salimos de allí con un rechazo frío, comentó Diego confundido. Conseguimos algo. Lo verás pronto. El joven que estaba junto a George Stephenson, vi su mirada y expresión. No era alguien que pudiera ocultar sus emociones fácilmente. Cuando un príncipe extranjero viene a reclutar a su maestro y él no recibe ninguna oferta, lo vi en sus ojos, un sentimiento de vacío. Se llamaba Joseph Locke, ¿no? Esa mirada venía de la frustración, pensé. Estaba claro que no era cualquier persona. Debía ser un socio o aprendiz cercano, dada su proximidad a Stephenson. Nunca había oído hablar de él antes, pero eso no significaba mucho. Solo había estudiado a fondo a las figuras más prominentes como George Stephenson, no a sus asociados. Puede parecer un poco injusto reclutar al aprendiz después de fallar con el maestro, pero si le hubieran dado un mejor trato desde el principio, esto no habría pasado, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo Joseph, con un tono sorprendido pero interesado. Nos vimos esta tarde, ¿verdad? Estabas junto a George Stephenson. Sí, así es. Iré directo al grano, quiero reclutarte. ¿A mí? ¿No a George? Exacto. Escuché que contribuiste mucho en la creación de la locomotora, pero todo el crédito se lo ha llevado George Stephenson, ¿no es así? ¿De dónde has sacado esa información? Tengo mis fuentes. Entonces, ¿qué piensas? Por supuesto, no tenía ninguna fuente real, solo estaba leyendo entre líneas y adivinando la situación. Desarrollar lo que hicimos en México suena un poco traicionero, como si estuviera traicionando a George. ¿Desarrollar juntos? ¿George te ha dado el crédito que mereces? No parece que te haya tratado tan bien. En esta época, no existían las patentes internacionales. Incluso dentro de un mismo país, las patentes rara vez se respetaban. La primera convención de patentes internacionales no se firmará hasta dentro de 55 años, en 1884. Bueno, honestamente me gustaría que me tratara mejor, pero al fin y al cabo es su empresa. Yo solo soy un empleado. Entonces, ven al Imperio Mexicano. Estableceré una empresa para ti llamada Locke Maquinaria Precisa. En inglés sería Locke Precision Machinery. Planeo invertir al menos cientos de miles de libras en esta empresa y te daré un 5% de participación. Esta compañía producirá la mayoría de las locomotoras que correrán por el vasto Imperio Mexicano. ¿Qué te parece? Mi plan era separar la producción de herramientas mineras, agrícolas y cosechadoras mecánicas de Strata Steel para crear esta nueva compañía. Después de mi propuesta, hubo un silencio de casi 3 minutos.
Parecía estar en medio de un intenso conflicto interno. ¿De verdad quieres seguir en la compañía de Stephenson sin recibir la compensación adecuada? De todos modos, si te quedas en Inglaterra, tarde o temprano terminarás montando tu propia empresa. ¿Por qué no atreverte a hacerlo más grande? Está bien, lo haré. Me uniré a usted. No te arrepentirás. No conocía con certeza las habilidades de Joseph Locke, así que esta era una apuesta. Pero dado que las locomotoras eran una tecnología reciente, había muy pocos expertos en el campo. No era como los telares o hiladoras, que ya tenían décadas de desarrollo. Si no lo contrataba, tendría que empezar de cero, lo que podría llevar varios años. No puedo permitirme esperar tanto. La velocidad es nuestra mayor ventaja. Con el ingeniero de locomotoras asegurado, era hora de prepararme para volver. Me imagino que el gobierno británico debe estar preguntándose por qué no me he ido aún. Sí, ya ha pasado bastante tiempo. Terminaste tus negociaciones con el primer ministro el primer día de tu llegada. Debemos irnos pronto. Quizás no pase nada si me quedo hasta 2 semanas más y lo tomo como turismo. Pero si llegamos al mes, las cosas podrían volverse incómodas. Durante los siguientes 5 días, visité a varios técnicos que Reginald había encontrado para mí. También busqué expertos en telares y hiladoras para la industria textil de México. Como imaginaba, los que tienen las últimas tecnologías no están interesados en venir a México. Claro, aunque estas tecnologías son bastante conocidas, las más avanzadas están bajo un control muy estricto. Reginald demostró que no mentía cuando decía ser detective. Encontró a personas con tecnologías de una generación anterior, pero que tenían razones para emigrar a México. Debo admitir que tiene talento, aunque su actitud sigue siendo discutible, dije, reconociendo sus habilidades. Sorprendentemente, Reginald había reclutado más de 10 agentes y, antes de que yo partiera, ya había reunido a 100 familias inmigrantes. Llegarán más o menos al mismo tiempo que nosotros. Como no hay un puerto adecuado en Texas, deberíamos llevarlos a Veracruz primero. Para ser exactos, Stephen Austin había construido un puerto muy pequeño, pero no hay rutas establecidas desde Europa hacia ese lugar. No había forma de llegar allí, a menos que alguien se arriesgara a buscar la costa a tientas. Por ahora, tendrían que viajar desde Veracruz hasta los territorios del norte, aunque fuera inconveniente. En el futuro, sería mejor enviarlos directamente a Texas. El barco en el que zarparía era una fragata que habíamos recibido de España, rápida y elegante. Sin embargo, no era lo suficientemente grande como para llevar a las 100 familias inmigrantes, así que había conseguido un barco tipo barque para ellos. Al ver a las familias inmigrantes amontonadas y temerosas en el barco, sentí el impulso de tranquilizarlas. Si me presentaba ante ellos, podría aliviar un poco sus miedos. Diego, voy a decir unas palabras a las familias antes de partir. Sí, Su Alteza. ¿Irá al barque? Así es. Al subir al barque, la mayoría de los pasajeros no prestó mucha atención. Estaban demasiado preocupados por su incierto futuro como para interesarse por los demás. Me dirigí a la popa, una parte elevada del barco llamada After Castle. «Por favor, presten atención», exclamé. Finalmente, la gente empezó a mirarme. «Soy Agustín Jerónimo Iturbide, príncipe heredero del Imperio Mexicano. Tengo algunas palabras para ustedes. Inmigrantes, por favor, acérquense». Cuando oyeron que era el príncipe heredero del Imperio Mexicano, el destino de su emigración, mostraron gran interés. Pronto, todos salieron de sus camarotes y se reunieron. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Agustín Jerónimo Iturbide, príncipe heredero del Imperio Mexicano. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por haber dejado atrás su hogar para un largo viaje. Es posible que hayan escuchado sobre los beneficios de emigrar, pero pueden estar inseguros sobre si esas promesas se cumplirán. ¿Es así? Lo que más preocupaba a los inmigrantes era si los beneficios prometidos serían realmente entregados. Sí, Gritó un niño con valentía desde lejos. Su madre, asustada, le tapó la boca, pero yo le indiqué con un gesto que no había problema. Permítanme aclararles algo. Por cada familia de 5 personas, recibirán al menos 100 acres de tierra sin cultivar, junto con herramientas agrícolas básicas, 5 años de exención de impuestos y los alimentos necesarios para los primeros meses de asentamiento. Les di una explicación clara de los beneficios y los rostros de muchos inmigrantes se iluminaron. Parecían un poco más aliviados. Continué hablando. No llegarán directamente a su destino final. Primero arribarán al puerto de Veracruz, donde abordarán carruajes de la compañía Ríos Express para ser trasladados a su nuevo hogar de manera escalonada.
Una vez allí, construirán sus casas con la ayuda de carpinteros contratados por el Imperio Mexicano, quienes los guiarán en la construcción de la colonia. Una vez que sus casas estén listas, podrán empezar a trabajar en sus tierras. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Después de explicar los pasos tras su llegada, los inmigrantes parecieron aún más tranquilos. Nadie hizo preguntas. Por último, quiero decirles algo. Entiendo que sienten nostalgia por su tierra, temor por el futuro y ansiedad por este nuevo comienzo. Sin embargo, les aseguro que cumpliré mi palabra. El Imperio Mexicano está preparado para apoyarlos y cuidarlos. Recibimos a todos los inmigrantes con los brazos abiertos y haremos todo lo posible para que tengan una vida próspera y estable. Respetamos su valiente decisión y deseamos que encuentren prosperidad en esta nueva etapa. Gracias. Tan pronto como terminé de hablar, una ola de vítores se extendió entre los inmigrantes. ¡Oh, wow! Gracias. Después del discurso, bajé del barco. Diego, que había estado observando, se acercó y comentó: Su Alteza, el ánimo de los inmigrantes ha cambiado por completo. Me alegra escuchar eso. En el futuro, debemos asegurarnos de que la compañía de inmigración les dé más detalles sobre lo que pueden esperar después de emigrar. Me encargaré de ello, Su Alteza. De vuelta en la fragata, di la orden de preparar el zarpe. A bordo estaban James Nilsson, Joseph Locke y las familias de otros técnicos. Reginald apareció justo antes de la partida para despedirse. Se quedaría a cargo de la compañía de inmigración y también seguiría ayudándome a encontrar talento cuando lo necesitara. Prácticamente hemos creado una empresa de inmigración y cazatalentos. En las 3 semanas que estuve en Inglaterra, logré mucho. El tratado de no agresión no ofrece grandes beneficios prácticos, pero sirve como una señal de que las relaciones entre ambos países son buenas. Más que una relación de igual a igual, puede verse como una forma de alinearse con los intereses de Inglaterra, para decirlo de una manera amable. La compañía de inmigración parece haberse establecido con éxito. Aunque no puedo confiar plenamente en Reginald por su falta de experiencia, ha demostrado ser capaz. Como el pago será en forma de incentivos y no he invertido grandes sumas de dinero, tengo razones para ser optimista sobre el futuro. Ah, por cierto, olvidé despedirme del embajador José, quien me presentó a Reginald. Debería enviarle un regalo en el próximo barco. También he tenido éxito con los objetivos de reclutar talento en el sector siderúrgico y el de locomotoras. Aunque no conseguía mis primeros objetivos, los resultados son los mejores que podía obtener en este momento. El hierro y los ferrocarriles, y con ellos, los muchos obstáculos que tendré que enfrentar, ya me están esperando. No será fácil, pero si logro superar esos obstáculos, serán la fuerza motriz para seguir el monstruoso crecimiento de Estados Unidos. Pronto, el barco zarpó.